Unidad. Nación. La transformación espiritual de Venezuela ya ha comenzado. En esta hora vamos a ver cómo levantar un proyecto en tu estado. Una de las cosas, cuando yo recién me convertí al Evangelio, creo que el poder del testimonio no compara ni sobrepasa ninguna cosa de lo que hemos vivido, cuando hemos tenido una vivencia real con el Señor. Cuando yo recién me convertí al Evangelio, si pueden poner la primera lámina, por favor. Cuando yo recién me convertí al Evangelio, yo llegué a la iglesia y Dios encendió en mí un deseo de servir. Ese don, ¿sabes? Nosotros hemos visto, todo don y toda dádiva proviene del Padre de las luces y le pertenece. Yo he entendido que todo lo que yo he hecho en mi vida, todo, y antes de conocer al Señor conscientemente, Él me hizo de antemano, Él me preparó de antemano, Él colocó un equipamiento en mí de antemano, y cuando miré atrás, que Él alumbró mis ojos, pude ver que todo lo que he hecho en mi vida tenía que ver con el propósito y el destino profético para el cual hoy estoy trabajando y sembrándome. Y yo no lo entendía en ese momento. En el mundo nos enseñan que nos pertenece, pero cuando llego al Señor entiendo que es de Él. Entonces yo venía de una organización. Dios me permitió prepararme en el mundo empresarial y, como decía el apóstol, cuando empezamos a trabajar, mi esposo y yo, fue un choque de dos mentalidades, una mentalidad militar contra una mentalidad corporativa. Una mentalidad democrática, porque la mentalidad corporativa es más democrática, con una mentalidad militar, donde usted sabe, ¿no? No puede opinar. Pero entendimos que era necesario para la gran vigilia y el llamado que Dios nos estaba dando, fusionar las dos mentalidades. Estábamos trabajando con soldados de un ejército de Cristo, pero también necesitábamos conquistar esa mentalidad corporativa del mundo que maneja una estructura, que maneja un proyecto, que maneja un propósito específico y necesita una planificación. Entonces, cuando yo llego a los caminos del Señor, recuerdo, y lo voy a contar de anécdota, yo me acuerdo que el apóstol Parra me conoció en un lugar donde yo trabajaba y ahí se hacían servicios y él ministraba. Y yo me acercaba y le decía, yo quiero entregarle a la iglesia todo lo que yo sé y no sé cómo hacerlo. Todo lo que yo he aprendido le pertenece a la iglesia y yo no sé cómo hacerlo. En ese momento yo no servía, estaba recién convertida y servía en teatro. Pero lo que ardía en mi corazón era que yo venía de un mundo corporativo, que yo veía cómo las corporaciones hacen dinero, permanecen 75 años, tocan todos los países, hacen cosas extraordinarias. Y yo decía, ese don, ese conocimiento le pertenece a la iglesia y la iglesia no lo tiene. Y yo me sentía como en las dos aguas. Y yo recuerdo que cuando empecé a servir y mi apóstol me puso a coordinar algo, yo me frustré muchísimo. Y yo decía, vine a su oficina, y hay mucha gente incluso en la iglesia que no lo conoce, pero yo vine a la oficina y le dije, yo no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo coordinar esto, de verdad. Y mi padre me dijo, pero hija, si tú tienes tantas herramientas corporativas, ¿por qué no aplicas esas herramientas corporativas? Y yo le dije, ¿sabe qué herramienta corporativa aplicaría yo? Los voto a todos. De verdad, mis hermanos. Yo estaba poco tiempo convertida, pero venir de una organización donde yo trabajaba con holandeses, con ingleses, y llegar a la iglesia de Cristo, la cual amo, pero donde para hacer una reunión tenía que llamar a la persona, a mandarle un mensaje, al otro llamarlo a su casa, decirle que por favor, mira, tenemos que venir, mira la reunión. Yo no entendía eso. Yo decía, yo en la organización que estaba, yo no tenía que convencer a la gente que tenía que vender. Ellos, daban la vida por vender. Y nosotros se supone que trabajamos para el Señor y damos la vida por el Señor. Pero yo tenía que perseguir a la gente para una reunión. Y yo decía, no entiendo esto. O mandaba un mensaje y no me respondían. Y yo decía, eso no se ve en el mundo. Eso no está en el mundo.
O sea, hay códigos que el mundo maneja que se nos han sido robados y velados solamente para debilitarnos en el propósito. Y yo no entendía, era un cortocircuito en mi mente, créame. Gracias a Dios por mi padre espiritual, y él me dijo: hija, ahora entiendo por qué has llegado a este lugar. Y tú tienes que aprender a liderar con el Espíritu Santo. Y yo me fui muchas veces al secreto del Señor. Y le decía: Señor, esto rompe. O sea, ¿para qué me enseñaste? Y ahora llego aquí y como que no encaja. No, mi padre dice un desastre, pero de verdad, mire, yo tenía dolor en mi corazón. Yo decía: hemos sido robados, hemos sido saqueados de la verdad que nos pertenece. Y yo decía: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ayudar? ¿Cómo hago para...? Yo quería salir corriendo, pero decía: ¿cómo hago, Señor? Y en lo secreto del Señor, ¿sabe qué? El Señor, el Espíritu Santo de Dios me dijo: tienes que verlo como yo los veo. Tienes que pedirme que te muestre en cada uno de ellos el don que yo coloqué. Porque lo que hace articular la iglesia, y lo que hace que sean uno, y lo que hace que sean como el puño de Dios para lograr el impacto, es que tú tienes que conectar el don que yo coloqué. No se trata de cosas humanas. Y el Señor me llevó al versículo que dice, cuando Pablo dijo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. Y yo tomé esta palabra y le dije al Señor: todo lo que he aprendido en el mundo me desgastaré hasta que lo enseñe, hasta que lo siembre, hasta que lo practique, hasta que lo intente, hasta que trate de hacerle que esa mentalidad de proyecto no fue robada. Una mentalidad intencional de lograr un objetivo, de lograr un propósito, le pertenece a la iglesia de Jesucristo, le pertenece a la mentalidad del pueblo de Dios. Pero hay como un temor de meternos en un proyecto, hay un temor de planificar, hay un temor de organizarnos, hay un temor de detenernos un momento y sacar unos cálculos, identificar. Ese temor hay que romperlo, mis amados. Ese temor son los rieles donde el gran poder de Dios que reposa sobre los 7 vagones del tren, de los 7 montes que hoy hemos sido impartidos, necesita unos rieles de un proyecto para que pueda llegar como ese tren bala que hay en Japón y poder conquistar esas esferas de influencia. Porque el conocimiento sin un cauce no puede llegar a donde tiene que llegar, para poder entonces servir el agua que va a refrescar a la gente. Así que vamos a ver en la lámina, tenemos que entender dónde estamos. Nosotros, ¿dónde estamos como iglesia? Primero tenemos que saber cuál es nuestro aquí. Y esto es una parte primero de fundamento, ¿verdad? Y nosotros somos una iglesia con baja o ninguna influencia. Actualmente, si yo preguntase cuánta influencia tenemos en nuestros estados, cuánta honra le dan a la iglesia, o como alguno de los que estuvo por aquí dijo: bueno, ellos son los evangélicos, con ese tono despectivo o con ese tono de bueno, ¿verdad? Entonces nos siguen viendo así. Entonces nosotros estamos y debemos reconocerlo para arrepentirnos delante del Señor y decirle: hemos perdido la posición, pero la vamos a conquistar de nuevo. Así que nosotros estamos con baja influencia, una iglesia que no ha poseído lo que por herencia es suyo. En todas las prédicas hemos visto cómo el Señor nos ha mostrado lo que es la herencia del pueblo de Dios, pero hemos dejado el espacio vacío. Por eso hoy tenemos que decir: yo voy a poseer lo que me es por herencia de parte de mi Padre. Nosotros tenemos que poseerlo, tenemos que empezar por creerlo. No pueden decir más: la iglesia son los improvisados, la iglesia son los que no saben, o la iglesia no tienen el control, no saben medir las cosas. No, y 1000 veces no, porque todo lo que el mundo hoy aplica y se gana millones y millones de dólares para droga, para sexo, para licor, para pornografía, es los diseños de Dios, porque nada creado en el mundo no le pertenece sino a mi Padre Celestial, al Señor Jesucristo, y le pertenece a la iglesia. Esa es nuestra herencia y tenemos que aprender de ello, pero tenemos que llevarlos con el poder del Espíritu. Dice: la ramera sigue sentada sobre los montes. ¿Usted cree que está gobernando la luz o las tinieblas? Vayamos a sacar un pasaporte. Vayamos a abrir una cuenta bancaria. Vayamos a colocar combustible. Vayamos a comprar un medicamento. ¿Está gobernando? ¿Quién está gobernando? Y una iglesia
que no es cabeza por ahora. Por ahora no es cabeza. Pero estamos entendiendo, y justamente esta cumbre y todo lo que usted está haciendo en su iglesia ha sido para transformar la mentalidad y para crear esa identidad de hijos de Dios y de herencia que tenemos, para ahora luego corporativamente levantarnos y transicionar, porque Dios nos trajo a esta cumbre a transicionar. Así que quiero que vea. En este cambio de mentalidad que hablamos de Romanos 12:2, me gozo porque todos los montes, todos los predicadores han hablado de la renovación de la mente, de alumbrar el entendimiento. Tenemos que entender que nosotros hemos adquirido fortalezas en nuestra mente por el temor de cosas que no nos pertenecen, cuando todo le pertenece al Padre de las luces. Así que Dios tiene una mentalidad de proyecto. El plan mayor de proyecto fue un plan de salvación. Dios entendió cuál era el propósito. Dijo, tengo que salvar a mis hijos, mi creación se ha corrompido. Buscó los recursos. Estuvo el Padre, que era el director del proyecto. Jesús dijo, nada hice sin que mi Padre me dijera. Había una voz de dirección de lo que se tenía que hacer, del plan que estaba predestinado. Había el Espíritu Santo que reposó sobre el Padre, sobre el Hijo, que le dio todas las capacidades que necesitaba para cumplir con la asignación. Y estuvo Jesús, que dijo, yo iré y lo haré. Y hoy la iglesia de Jesucristo debe decir, yo iré y lo haré. Yo iré y conquistaré ese monte que me pertenece. Yo iré y tomaré, con la ayuda del Padre, que es la voluntad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que es la unción, los dones, los talentos, la preparación, la dirección, y con la ayuda de lo que Jesús ya conquistó en la cruz. Y como veíamos en batalla espiritual, ya fue vencida la batalla. Yo voy a ir, ya fue vencida la guerra. Yo voy a ir y voy a conquistar la batalla. Así que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros vemos en la Biblia, y yo hoy por eso quiero que la visión sea de proyecto. Cuando Jesús, cuando fue a multiplicar los panes y los peces, me llama poderosamente la atención, que dice la Biblia que eran como 5,000, estaban hambrientos, venían de días caminando, de días escuchando a Jesús. Y cuando le dijeron, tienen hambre, los vamos a despachar. Y Jesús les dijo, no, vamos a darles comida. Y él dijo, bueno, pero ¿qué tenemos? Bueno, no era suficiente y no tenemos dinero para comprar. Pero después que Jesús multiplicó y dio gracias al Padre y se multiplicaron los panes y los peces, Jesús dio una instrucción de orden. Yo quiero por un momento que en la mentalidad actual que podamos tener, que a veces he visto, ¿verdad? Y la echamos fuera hoy en el nombre de Jesús. Imagínese que usted tuviera unas personas 2 días que no han comido bien, que tienen hambre, y de repente se multiplicó, llegó un poco de comida, y nosotros le diríamos, espera un momento, y son 5,000 en un monte. Allí usted mismo examínese, y le diríamos a la gente, ya va, no les entregues la comida. Quiero que por favor nos distribuyamos de 100 en 100 y de 50 en 50 y nos organicemos en este monte. ¿Lo haríamos? ¿Tomaríamos ese tiempo para planificar cómo vamos a hacer la entrega de la comida? ¿O le diríamos, llegó la comida, vengan? Porque Jesús, en ese mismo escenario, estableció un orden. Estableció un orden y dijo, ya va, organícenlos. Y eso le permitió también a Jesús después medir el milagro. Y por eso decir 12 cestas sobraron después de que todos habían sido saciados y habían comido. Nosotros hoy como iglesia de Jesucristo necesitamos medir la grandeza de Dios. Necesitamos medir los milagros, pero no podemos verlos si estamos en desorden. No podemos verlos si no estamos organizados. No podemos verlos si no hay indicadores que nos midan y nos digan cómo estamos yendo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, como efectivamente lo estamos haciendo y como Dios lo ha prometido en su palabra. Así que la iglesia ha sido empoderada y ha sido transformada su mente. Nosotros estamos siendo rotos los paradigmas. Actualmente estamos en Génesis 12:1-2. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti
una nación grande. Necesitamos dejar nuestra tierra y nuestra parentela. Necesitamos dejar la mentalidad que venía como de Ur de los Caldeos en el tiempo de Abraham, para que entonces Dios haga de nosotros una nación grande y nos bendiga y nos engrandezca su nombre y seremos de bendición. Así que hoy en día, volvemos a las láminas, la iglesia, el aquí está en Génesis 1:2, y Dios nos está diciendo en este tiempo, sal de tu tierra y tu parentela, salte de esa mentalidad y necesito que vayas para entonces hacer de ti una nación grande. Y el allá donde queremos ir es una iglesia de influencia, una iglesia con diseño de transformación, una iglesia que sea un instrumento para que el Cordero pueda tomar y podamos realmente manifestar el reino de Dios, y una iglesia que sea cabeza y que sea de honra, como hemos logrado o como hemos visto los testimonios en la parte de política, en la parte militar, donde las personas dicen, yo tengo que reconocer lo que hay de Dios en ti y que yo necesito el consejo de Jehová para avanzar. Esa es una iglesia que está de cabeza y de honra, y ese allá no es una idea humana. Yo quiero que lea conmigo el versículo que viene, porque es una dirección de Dios. En Éxodo 3:7, Dios da la instrucción y dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, bien he visto la aflicción de mi pueblo en Venezuela, bien he visto la aflicción de la iglesia en este tiempo, y he oído del clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos, dice la palabra. Y dice, de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, que es la tierra prometida. Y dice, a los lugares del cananeo. Dios le dijo al pueblo, yo he oído tu aflicción, yo he visto tu angustia, yo he visto que estás esclavo en Egipto, y yo te llevaré a la tierra donde fluye leche y miel, aquella que Caleb y Josué identificaron, y aunque habían gigantes, dijeron, fluye leche y miel. Aunque en el monte de gobierno vea gigantes, allí fluye leche y miel. Aunque en el monte de la familia vea gigantes, allí fluye leche y miel. Aunque en el monte de la salud vea gigantes, allí fluye leche y miel. Porque el mismo Dios le dijo, voy a sacarte a una tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Todos los feos estaban ahí, pero ahí estaba la leche y la miel. Así que seguimos, así que en la tierra, el hecho de que hayan jebuseos y los saduceos y los cananeos, no quiere decir que no es la tierra prometida, no quiere decir que tengo que huir, no, es la tierra a la que Dios nos está llevando, a ti y a mí como iglesia. Y por eso Dios ha pasado por este lugar, unciones, revelaciones, discernimiento, te ha dado herramientas, te ha empoderado. Y el apóstol Parra decía que empoderar era un cambio de poder. Tú estás teniendo hoy conocimiento y se te está transfiriendo el poder del cielo para que tú puedas con esta información saber qué principado está en el monte y cómo se vence. Así que, ¿qué vamos a hacer con esto, mis amados? ¿Qué vamos a hacer sabiendo que la tierra donde están todos estos espíritus es la tierra a la que Dios nos llevó? ¿Qué vamos a hacer con esta, donde están todos estos espíritus y todos estos feos? Es la tierra donde fluye leche y miel, y donde Dios nos ha prometido que allí es una tierra ancha, es una tierra buena, y el pueblo de Dios se va a manifestar en gloria. Entonces, sabemos cómo se vencen, pero dice la Biblia en 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo hace proyectos, pero la iglesia hace proyectos que son nacidos de Dios. Nuestra herencia es poder entrar al corazón del Padre y conocer lo que hay en el corazón del Padre, para que podamos hacer proyectos que han nacido del corazón de Dios. Por eso necesitamos personas con temor de Dios, principios de reino, llenura del Espíritu.
Por eso la reserva, la moral está en la iglesia. Porque si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, porque si nosotros tenemos el temor de Dios, porque si nosotros estamos con la llenura del Espíritu, somos nosotros los que tenemos la llave de entrar al corazón del Padre, de bajar los diseños del reino, de bajar lo que es nacido de Dios y entonces establecer un proyecto que venza al mundo y las estructuras del mundo que se están robando la leche y la miel que tiene que fluir en la tierra que Dios nos entregó de antemano. Entonces nos lleva a la siguiente fase. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y es la fase de ejecución. Usted vino aquí, nos quitaron los velos, nos dieron la información, nos dieron el conocimiento, fuimos empoderados, enviaron los mantos y ahora vamos a levantar un proyecto de transformación, no de actividades, no de eventos, sino de transformación en una ciudad. Vamos a ver rápidamente una definición de proyecto. Para el mundo es muy utilizada. Para la iglesia necesitamos digerirla, internalizarla, aplicarla y practicarla. Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, con el fin de producir un objetivo determinado. ¿Para qué? Para satisfacer unas necesidades o resolver problemas. El mundo identifica necesidades y problemas para ganar dinero o para llevar a la gente al pecado. Por eso nosotros como iglesia, bajo el mismo concepto, necesitamos entender las necesidades de salvación y resolver problemas morales y problemas de anticultura del reino para ser capaces de producir con bienes y servicios cambios de transformación. Así que un proyecto se caracteriza porque va a tener un tiempo establecido, va a tener un equipo de trabajo y va a tener objetivos claros. Si usted no tiene estas tres cosas, usted no está desarrollando un proyecto, usted está haciendo una actividad. Y dice en Lucas 14:28, nosotros tenemos el fundamento y dice, ¿por qué quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Cuántos nos sentamos realmente a ver primero si tenemos lo que necesitamos para acabarlo? ¿Cuántos nos sentamos realmente primero? Y tal vez usted lo hace, ¿sabe? Eso empieza por casa. Si usted se sienta a ver su presupuesto, si usted se sienta a ver el futuro de sus hijos, si usted se sienta a ver dónde va a vivir, si usted se sienta a planificar, eso empieza desde casa, desde lo más pequeño, desde la entidad más pequeña que es su hogar. Entonces usted se sienta a establecer cómo cuido a mi familia, cómo pago un seguro médico, cómo establezco algunas cosas. Nos sentamos a planificar. Pero esa es un área que necesitamos ejercitar, porque eso nos garantiza el éxito y la permanencia en el tiempo. Y además que no lleguemos como golpes al aire, sino que la flecha que lancemos vaya directo al blanco y al objetivo que queremos lograr y alcanzar. Por eso hay que sentarse, calcular y ver si te necesitamos para acabarla. Ahora sigamos al siguiente. ¿Cuáles van a ser las fases del proyecto en tu ciudad? En este momento tenemos que vernos no como iglesia, tenemos que vernos como ciudad, porque aquí fuimos convocados comisiones de ciudad para una nación, para levantar un proyecto de transformación de nación. Entonces usted tiene que verse desde allí. Entonces todo proyecto inicia con una idea. Hay una idea, hay una necesidad, hay un propósito, hay algo que quiero alcanzar y cumplir. Eso necesito llevar a una transformación. Y en Proverbios 19:21 Dios dice, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá, es lo que permanecerá. Nosotros necesitamos, ningún proyecto en su ciudad puede comenzar sin que no haya una base de oración donde busquemos como Estado la voluntad de Dios para saber qué es lo que Dios quiere hacer en la ciudad, cómo vamos a vencer a los cananeos, a los jebuseos, a todos los que están invadiendo ese territorio, ese lugar. Entonces nosotros tenemos que ir al Creador y al que nos llevó a la tierra de leche y miel, como Estado, como ciudad, no como congregación o no como individuos.
Entonces, en esa oración, de nuevo, muchos son los pensamientos. Pueden haber muchas actividades en las ciudades, pueden haber muchas cosas que están ocurriendo, pero solo necesitamos buscar el consejo de Jehová en unidad del cuerpo de Cristo para que venga la estrategia, para que su consejo permanezca, prevalezca y sea visible y sea de transformación. En la fase de planificación, ustedes van a salir de aquí. Ustedes aquí recibieron la semilla, recibieron la información, fueron convocados de parte del Señor. Usted está aquí porque el Señor los convocó. Y usted van a reunirse los mantos que asistieron cuando lleguen a sus ciudades. Van a orar para encomendar sus obras y sus pensamientos van a ser afirmados de cómo lo van a hacer. Juntos deben buscar y pelear por lo que está ocurriendo en el Estado, para escuchar la dirección de Dios y activar ese plan. Luego van a identificar los mantos que no vinieron. Hay gente en tu ciudad puesta por Dios, porque el Espíritu Santo repartió los dones como quiera. Y esa es una de las cosas que debemos reconocer. Hay mantos de autoridad en cada uno de los montes en tu ciudad. Y si no vinieron aquí, nosotros entendidos en el hecho de lo que Dios quiere lograr, debemos ir a buscar. ¿Sabe? En el mundo esas rivalidades no existen. Si usted va a hacer un proyecto y usted necesita una persona, así sea de la competencia, usted va y la busca. No tiene problema con eso. Por eso hacen alianzas. Dice, bueno, yo tengo el conocimiento por decir de la tecnología, pero no soy bueno en mercadeo, me uno contigo, tú me lo mercadeas y yo tengo la tecnología. ¿Y sabe por qué Satanás no pone barrera? Porque ellos ganan dinero y porque ellos están corrompiendo el mundo. ¿Sabe por qué Satanás divide la iglesia? Porque nosotros transformaríamos las ciudades y las naciones. Entonces nosotros estamos divididos por cosas como, bueno, si él tiene el don de tal y yo tengo el don de tal, entonces no. No, mi hermano, si él lo tiene, reconózcaselo. Además que se le va a añadir. Pero usted reconózcalo, búsquelo, hónrelo. Dígale, Dios te lo dio y yo te necesito. La ciudad te necesita. Necesitamos liberar el territorio. Necesitamos liberar la nación. Necesitamos que la iglesia se muestre. Y la iglesia se va a mostrar cuando lo que Dios le dio a cada uno una asignación. Dios le dio a cada uno un cargo, por decirlo si lo quiere ver corporativamente. Dios le dio a cada uno y lo entrenó. ¿Y sabe cuándo se lo dio? Desde que usted estaba en el vientre de su madre. Porque cuando yo llegué a Cristo y mis ojos fueron abiertos, yo le decía al Señor, ¿sabe una cosa? Desde que yo nací, eso me lo puso Dios, no viene de mí. Yo amo la verdad. Y sabe, usted es perseguido por la verdad. Desde pequeñita, desde mi casa, mi mamá decía, le voy a preguntar a Marilena porque ella me va a decir la verdad. Pero eso me traía problemas con mis hermanas. Cuando yo decía la verdad, yo era sacada del cuarto, o yo no jugaba con ellas, o entonces yo tenía una penalidad. Pero yo me volví a levantar en la verdad y no lo entendía, pero no viene de mí. Cuando el don viene de Dios, jamás nada lo podrá pagar. Y eso arderá en tu corazón hasta que tú lo hagas, hasta que tú lo veas cumplido, hasta que tú digas, ¿quién lo necesita en el cuerpo de Cristo? Porque lo que yo tengo no me pertenece. No podemos privar al cuerpo. Pero nos han puesto un velo de competitividad, de competencia. No, mis amados, es Dios quien está viendo del cielo y dice, les he dado todo, los capacité con todo. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no se unen? Y juntos, todos, cuando uno suba, todos van a subir. Y jamás un don solo podrá avanzar. Siempre va a necesitar, porque así lo hizo Dios, para asegurarse en nuestra pequeñez que nosotros dependamos interrelacionalmente uno de otro. Entonces no se preocupe, porque un don solo no puede llegar muy lejos. Se va a tener que devolver a buscar al resto del cuerpo que lo va a ayudar a llegar al destino profético pleno en Cristo Jesús. Entonces empiece usted, mi amado. Empiece usted y yo a buscar el don que necesito para lograr el propósito de Dios, porque al final de la historia un día nos presentaremos delante de Él y Él va a decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo buscaste o tú lo veías de lejos pero no te acercaste? Dios no genera ni competencia ni injusticia. Entonces usted tiene que ir a su estado y usted tiene que ver si hay mantos de ciudad que no vinieron, órele al Señor. Si no sabe cómo entrar, ore, llame una convocatoria de oración, llame un desayuno, llame una actividad para que juntos puedan hacerlo y puedan unirse
en esos dones y talentos y avivar el proyecto de Dios. Porque sabe, el proyecto de Dios ya está dicho en el cielo, está sellado. Dios le dijo que sí. Somos nosotros los que estamos tarde en llegar a ubicar la posición que nos corresponde para que el autobús arranque y salga. Y el autobús pueda llegar al lugar donde va a cumplir el propósito. Entonces, luego que usted identifica los pastores que están aquí, repito, usted que vino para acá, más los que le faltan, que están en su estado, usted los identifica y convoca una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo, donde ustedes se van a reunir, donde van a compartir lo que Dios les ha dado, donde esto que han entendido, estos velos que se han caído, le van a decir, necesitamos hacerlo. Es el tiempo de que la iglesia se manifieste y es el tiempo que las naciones vean en Venezuela que hay una iglesia que se ha quitado toda denominación, se ha quitado toda barrera denominacional, ha sanado su corazón y sus heridas y se ha unido en el amor de Cristo para conquistar los proyectos que esperan por nosotros y manifestar la gloria de Dios. Entonces debe tener una definición de qué es esa mesa. Usted la va a definir con ese cuerpo colegiado, con ese cuerpo corporativo que Dios le entregó. Y usted va a decir cuál es la definición y va a definir un equipo de autoridad o liderazgo que gestione el proyecto de ese monte en su ciudad. Es decir, la mesa, usted llega, se reúnen a orar, buscan los mantos que faltan, se reúnen para compartir la información y convocan una mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo usted sabe o va a surgir el liderazgo nato para cada monte, el liderazgo de comunicaciones, usted sabe quién va a ser el don que lo tiene. Siempre en todo esto usted dice, esta pastora o este pastor es el de comunicaciones, este pastor y esta pastora es el de gobierno, este pastor y esta pastora es la de educación, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Él nos va a mostrar lo que otros no pueden ver. Lo que tenemos es que recibirlo y con humildad aceptarlo. Y reconocerlo, darle la mano y decirle, usted es o ustedes son, si son más de uno, los que lideran el monte de comunicaciones. Ustedes son los que tienen el don para la familia, ustedes tienen el don para la salud. Entonces usted va a establecer un equipo de liderazgo que gestione ese proyecto en su ciudad y que ellos mismos se reconozcan, nosotros somos el equipo o el pastor o la unción que vamos a levantar el monte tal en esta ciudad. Amén. ¿Me siguen hasta aquí? Una vez que tenga ese liderazgo de autoridad, va a establecer prioridades y pasa a la fase de ejecución. Ya tiene un equipo de trabajo, ya tiene los recursos, ya tiene la gente que tiene el don de Dios reunido. Esas personas van a convocar al pueblo a participar en esas mesas. Ahora, ¿cómo el pueblo va a llegar? Usted en esta conferencia, a medida que escuchó cada uno de los montes, se identificó con uno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces usted pudo saber, y ahorita hay una fase donde los vamos a ayudar aún más con herramientas, pero usted va a identificar su monte y usted va a decir, wow, yo soy pastor, pero mi monte es, hay apóstoles de gobierno, hay apóstoles para abogados, o hay pastores para médicos, o hay pastores para maestros. O sea, usted va a identificar cuál es su monte. Y una vez que usted identifique su monte, usted va a hacer lo mismo con su iglesia. ¿Sabe qué? Usted ya no va a ver más a todos sus hijos espirituales como servidores, que le aman y a quien ustedes aman y que son sus hijos. No, usted lo va a ver como lo mismo que ve a sus hijos de su casa, que usted dice, este va a estudiar comunicación, este es médico, este es abogado, y los lleva a un destino profético para estudiar. Todos sus hijos en su congregación tienen un monte, y ahora usted tiene que llegar a su congregación e identificar el monte. Estos son de comunicaciones, estos son de salud, estos son de arte y cultura. Y una vez que los tenga, cuando se haga el llamado para la mesa, usted va a decir, ustedes hijos son enviados a la mesa del monte de gobierno. Ustedes son enviados a que trabajen por la ciudad a la mesa del monte de salud. Ustedes que pertenecen al monte de familia tienen que ir. Ustedes que pertenecen al monte de la economía van a ir a la mesa a representar la parte del cuerpo de Cristo de la ciudad que les ha sido dado como don y como talento para poder crear un proyecto de ciudad en esa área. Entonces esa mesa, una vez establecida, estoy hablando
Si venimos haciendo el seguimiento, venimos de orar de lo que Dios quiere, venimos de llamar a los mantos, de tener una mesa definida por monte, de tener un equipo de liderazgo, de tener un equipo de trabajo en el proyecto, con todas las iglesias, con los dones y talentos reunidos en ese lugar. Y usted va a establecer un mapeo espiritual. Nadie puede hacer un proyecto para lograr un objetivo si usted no conoce el terreno donde va a ir a lograr el objetivo. Yo siempre digo, cuando una iglesia se establece en un territorio, le es fácil, le es muy fácil. Y quiero que me siga aquí un momento, por favor, para que vea cómo la limitante de nuestra mente nos impide ver la tierra ancha que Dios nos entregó. Cuando una iglesia se establece, le es fácil ver: tengo que ir al hospital que tengo cerca a evangelizar o a llevar comida. Le es fácil ver: tengo que ir a la escuela, tal vez a llevar una obra de teatro o un evangelismo. Le es fácil ver ir a los ancianatos, pero no le es fácil ver: tengo que conquistar la peluquería y tengo que ir allá a evangelizar en la peluquería. Tal vez voy y me corto el pelo y tal vez le hablo a uno, pero no lo veo como un territorio que tengo que conquistar. No veo las alcabalas que hay donde hay fuerza nacional y no lo veo como un área. Me quejo si hacen cosas, ¿verdad? Todos sufrimos situaciones. Pues me quejo, pero no lo veo como un área donde diga: este territorio está tomado por el de los lodos y yo los voy a sacar del lodo. Este territorio está tomado y yo, como hijo de Dios, voy a ir a llevar la luz y a tomarlo. Entonces las alcabalas serán bendecidas. Entonces los puestos policiales serán bendecidos. No veo a los bomberos para ir a predicar o generar una cédula. No agarro unos hijos y le digo: ustedes se van a encargar de la panadería, ustedes se van a encargar de los bomberos. No lo vemos. No lo vemos, pero todos los días vamos a comprar al panadero que tal vez nos da el vuelto chueco. Y lo compramos y nos montamos en el carro y decimos: este panadero tengo que estar pendiente porque y no hacemos nada. No lo hacemos. Hay áreas que han sido veladas porque necesitamos agarrar cada monte y ver todas las estructuras que nos pertenecen, le pertenecen a la iglesia de Cristo, y el reino de los cielos y los principios de la palabra es lo que tiene que gobernar. Y cuando usted llega a un lugar y usted lo hace correctamente, usted establece el reino y usted corta la maldición de ese lugar. Para eso es que ha sido llamado, porque solo usted tiene la autoridad por medio de la sangre de Cristo y de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros cortar la maldición del lugar y establecer la verdad de Dios, para que empiecen entonces a sembrarse las semillas correctas y fructifique los frutos de lo que Dios quiere ver en nuestra nación. Entonces necesitamos abrir el panorama ampliamente. No es solamente un lugar, es ver todo el recurso, todo el mapeo profético y territorial. Yo voy a hacer un inventario en el Monte de Cultura. Tengo radio, tengo televisión, tengo teatro. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado un teatro para ir a evangelizar las personas que hacen teatro? No lo vemos, no es lo normal. Y si lo hemos hecho, tal vez fue fortuito, pero no hemos hecho un plan y un proyecto para decir: el teatro municipal de mi ciudad lo vamos a tomar. Y en ese lugar solamente van a haber obras de teatro que sirvan al Señor y que muestren sus principios y sus valores. Entonces necesitamos hacer ese mapeo profético y territorial. Ya hemos recibido en este lugar la revelación y la herencia que nos pertenece, que es la revelación profética de todo lo que está en ese lugar. Identifique los recursos espirituales y seculares. No tenga temor. Si usted necesita un abogado penalista para que le enseñe en el monte de la familia a defender unas cosas, no tenga temor de llamarlo. Como decía, nosotros no nos vamos a contaminar de ello. Vamos a usar el conocimiento que él tiene, que una vez le fue robado en el tiempo de oscuridad a la iglesia, pero que ahorita él lo porta. Voy a usar su conocimiento para acelerar los tiempos y llevándolo al proyecto de Dios y a la mente de Cristo, lo voy a direccionar, porque ese conocimiento le pertenece a mi Padre, no es de esa persona. Que él la tenga es una cosa, pero le pertenece a la iglesia. Entonces no tenga temor de llamar a un abogado, de llamar a un médico, de llamar a una persona de gobierno, de llamar a una persona de planificación,
planificación, de llamar a una persona, de un dueño de una empresa. No tenga temor, utilice el recurso que necesita, espiritual, que está en la casa, pero también traiga el secular o el del mundo que pueda impartirle algo. Debe medir los recursos financieros y en esa mesa deben establecerse líneas gruesas, líneas medias y líneas finas de un proyecto. Y sabe, los proyectos se escriben, mis amados, se escriben. Objetivo, como metas, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. Por eso Abacú decía, escribe la visión en tablas, para que todos puedan andar en ella. Cuando usted la escribe, tiene la ventaja que todos podemos andar en ella. ¿Sabe? Imagínese que usted fuera en un carro donde no pudiera saber que se le acabó la gasolina, donde no pudiera saber a qué velocidad va. Imagínese que no tuviera tablero de control. Imagínese un carro que usted no pudiera saber si los cauchos están desinflados. ¿Cómo sería eso? Si las luces se prendieron o no porque está de noche. ¿Cómo sería? Sería demasiado engorroso, sería a ciegas. Entonces, nosotros necesitamos saber que necesitamos medir e identificar oportunidades de mejora. Yo necesito saber en mi proyecto cómo voy, si he sido efectiva, si no he sido efectiva, si he perdido dinero. ¿Sabe? No hay nada más de pérdida que cuando no sé ni siquiera medir en qué lo estoy gastando. Entonces yo necesito un tablero para medir. Pero ¿sabe? Yo en mi experiencia, y me perdona si no es así, no ocurre, pero en mi experiencia en la iglesia no nos gusta que nos hagan una medición. No nos gusta que nos evalúen. No nos gusta que nos digan, de estos 5 áreas, estas 3 están bien, pero estas 2 las tienes en 2, tienes que trabajar en ellas. No nos gusta. Pero sabes, mi amado, si no somos auditables, como dijo el pastor, si no somos medidos, no podemos crecer. Si yo no sé que estoy en 2, no puedo llegar a 5. Si yo no sé que estoy en 5, no puedo llegar a 10. Si no sé dónde estoy, no sé cuánto me falta. Entonces usted tiene que abrazar esa mentalidad de medirse usted mismo. De verdad, no sé nada en economía, tengo que aprender. De verdad, no sé nada de planificar, tengo que aprender para lo que me toca hacer. Hay acciones a corto, mediano y largo plazo. En todo proyecto hay cosas que usted va a establecer rápidas cuando llegue. Hay cosas que usted va a decir, hay cosas que voy a trabajar desde ahorita, pero a 3 años van a dar fruto, o a 5 años voy a ver los frutos. Y hay cosas que usted va a decir a largo plazo. Por ejemplo, levantar una generación en los 7 montes es un proyecto a largo plazo, pero que usted tiene que empezar desde ahorita. En todas las escuelas dominicales usted tiene que empezar a identificar desde pequeñito cuál es el don de mi hijo, cuál es el don de los niños que tengo en la escuela dominical. Porque si este es para pintura, va a ser el mejor pintor. Porque si este es para la parte militar, va a ser el mejor militar. Si este es un profesor, va a ser el mejor educador. Entonces usted empieza a preparar una generación, pero desde ahorita sabe que va a pasar esas actividades de conocer el monte. Hoy en día usted tiene gente sentada en su iglesia que ya está trabajando en las empresas, que ya está trabajando en la panadería, que ya conoce, ya están dentro del monte. Pues entonces siéntelo, dígale, háblale la mente, dígale, usted no está ahí para ganar dinero y para vivir. No, esa es la añadidura. Usted está ahí no solo para hacer luz, sino para que me diga cómo se trabaja en una panadería. Cuéntame cuáles son las necesidades, cuéntame cuáles son los problemas, cuéntame cuáles son las deficiencias. Así como cuando el pastor Leonel, cuando el apóstol Lombana decían que entraron al monte, ellos empezaron a identificar, ellos penetraron el lugar para saber y conocer, para entonces poder ir al Señor, tomar las herramientas y venir a traer exactamente el reino que necesitamos para destruir toda obra de Satanás y que nazca lo que es nacido de Dios conforme a su palabra. Entonces necesitamos penetrar el monte y de 3 a 5 años actividades de influencia estableciendo principios. Usted va a hacer este mapeo y usted va a establecer esas metas. Porque sabe, el que está hoy en día en el monte, por ejemplo, trabajando en la electricidad de Caracas, él está hoy y él empieza a impactar. Pero yo estoy teniendo un niño o un joven que en 5 años va a ser profesional.
Y hoy en día tengo esta persona en el corto plazo, pero el que viene en el largo plazo se va a unir. Y es el que va a ocupar en un futuro los cargos que hoy van a dejar. Entonces tendremos una nación donde la iglesia de Cristo se preparó para tomar los lugares de influencia. Siguiente. Es importante que sea un proyecto. Este proyecto le pertenece al Padre. Por lo tanto, es importante que quien esté al frente, no importa quién esté al frente, se siga desarrollando. Una de las cosas que nosotros tenemos que derribar en Venezuela es que se monta un gobierno y el que viene destruye lo que hizo el anterior o deja las obras abandonadas. Eso es pérdida para la nación, eso es pérdida para todos. Pero el pueblo de Cristo no tiene esa mentalidad. Nosotros edificamos y sobreedificamos, porque Dios no tiene pérdida. Y vamos poniendo bloque sobre bloque, bloque sobre bloque, hasta levantar los muros que están caídos y que todo el mundo pueda reconocer que nosotros estamos cubiertos por el Señor. Entonces necesitamos saber que el proyecto que hagamos se tiene que seguir desarrollando. Tiene que haber pase generacional. Meta jóvenes en ese lugar, que desde temprano vean cómo se mueven, que desde temprano vean cómo lideran, que desde temprano sean considerados en sus dones y talentos, y ellos tomarán los proyectos. 2 puntos. 1, el objetivo claro y específico. Mis amados, si usted dice, yo voy a leer un libro, no lo va a leer nunca. Los objetivos tienen que ser específicos. Hay una herramienta que se llama SMART, pero dice, tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser factible, es decir, que puede ser lograble. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a tener una generación en 2 años, eso no es factible. Entonces tiene que ser factible y tiene que tener un tiempo. Si usted no dice, yo voy a leer todos los días 2 páginas del libro, cuando usted pone una meta específica, usted la cumple. Pero cuando pone una meta genérica, nunca la va a realizar. Entonces necesitamos tomar esas herramientas. ¿Sabe? Le voy a poner un ejemplo que hablaba del mapeo. Un ejemplo del mundo. ¿Sabe que Coca-Cola y Pepsi-Cola, las 2 grandes potencias del mundo, estaban invirtiendo muchísimo dinero para ganar mercado y quitarle el mercado a la otra? Fue un caso de estudio a nivel de operaciones y de gerencia mundial. Y había muchísimo dinero invertido. Pepsi-Cola tratando de posicionarse en el primer lugar, Coca-Cola tratando de posicionarse en el primer lugar. Y por más que invertían, las ventas no subían. Era muy poco el margen para la gran inversión que se hacía. Entonces ellos se detuvieron y dijeron, ya va. Y empezaron a analizar quién era verdaderamente su competencia. Porque Pepsi-Cola creía que su competencia era Coca-Cola y Coca-Cola creía que era Pepsi-Cola. Pero cuando ellos identificaron, hicieron un mapeo de lo que estaba dentro del problema, ¿sabe quién era la competencia de Pepsi-Cola y sabe quién era la competencia de Coca-Cola? ¿Alguien sabe? La competencia de esas bebidas era el agua. Por eso hoy en día Coca-Cola tiene una línea de agua y por eso hoy en día Pepsi-Cola vende agua. Porque si no lo ganan por un lado, lo ganan por el otro. A veces nosotros invertimos creyendo que es por allí, pero no lo hemos evaluado. No nos hemos metido en el secreto de Dios, no hemos internalizado qué está pasando, no hemos identificado lo verdadero que tenemos que destruir y derribar para poder entonces llegar con un proyecto efectivo. No hay lugar para la improvisación en los proyectos. ¿Sabe? La improvisación cuesta y cuesta muy caro. Cuando usted improvisa, nosotros hemos hecho a veces como iglesia muchos eventos y muchas actividades, pero no vemos transformación. Imagínese que de 10 repartir comida y evangelismos que usted hace en el mes, usted dice, ok, no los voy a hacer al azar. Y ojo, hay proyectos que Dios da de esa manera y los puede seguir haciendo, pero evalúelo, porque tal vez usted agarre esos 10 y todo ese tiempo de los servidores y todos esos recursos y dice, no, estratégicamente mi mapeo es la escuela y yo voy a enfilarme a conquistar ese lugar.
Y agarro toda esa comida y la direcciono, y agarro todos mis servidores y lo direcciono, y llevo a los pastores de familia, y llevo a los educadores, y llevo a los que evangelizan, y llevo las obras de teatro. Y entonces usted no está improvisando, usted está haciendo un plan direccionado, intencional y con un propósito escalonado para lograr un propósito al final, donde usted pueda decirle a la sociedad y a la iglesia: hemos conquistado el colegio del lugar, porque enfocamos toda la fuerza para poder conquistarlo. Entonces, no seamos improvisados, mis amados. Tener un corazón corregible y enseñable, la identidad. Tenemos que creer en el don que tenemos y lo que hacemos. Y pasamos a la última lámina y decir: el pueblo de Israel en Jeremías estaba esclavo. 430 años de esclavitud. El pueblo estaba... Ya no había generación en ese lugar que hubiese visto las proezas de Dios. Lo habían oído, pero ya no lo habían visto. Tenían un Dios histórico, ese pueblo, en los tiempos de Jeremías. Y a ese pueblo Dios le dijo: cásense, hagan negocio, multiplíquense, no se detengan, porque aunque estaban esclavos, Dios le dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que espera.